¿Cuál es el llamado de todo cristiano? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Qué es lo que se espera de nosotros? Llegando a conocer a Cristo, confiando en Él, recibiendo esa salvación gratuita mediante la fe. Es un regalo, no lo podemos lograr. No podemos ganar nuestra salvación por nuestras buenas obras o por nuestro buen proceder. Es por gracia. Pero una vez recibiendo esa salvación, ese regalo de la fe y de la salvación, ¿ahora qué? ¿Qué nos corresponde? Eso es otra manera de hacer la pregunta, ¿qué es un discípulo? ¿Qué significa seguir a Jesús? Y nosotros debemos entender, y hemos visto, que seguir a Jesús no es algo que hacemos a solas. No hay llaneros solitarios en la vida cristiana, Lone Rangers. No estamos haciendo eso a solas, peleando esa buena batalla, solo yo contra toda la maldad. No, Dios nos salva y nos coloca dentro de una familia, dentro de una comunidad, dentro de la iglesia. La iglesia no es un edificio, sino somos la iglesia, ¿verdad? Y nos reunimos como la iglesia, como familia en Cristo. Ese concepto de comunidad, esa comunión, ese compañerismo que disfrutamos, la Biblia lo llama koinonia, es la palabra griega que representa esos conceptos, la koinonia. Tengo aquí una frase de un artículo que escribí hace unos años. Dice así, lo tengo aquí en la pantalla: la membresía eclesiástica, ese quiere decir solamente la membresía dentro de la iglesia, ¿no? La membresía eclesiástica es una participación, es koinonia. Esta palabra que es traducida como comunión, participación, compañerismo y contribución implica una conexión de relación cercana, de relaciones cercanas, y también un compromiso mutuo, un pacto solemne. Uno que involucra el compartir sacrificialmente el tiempo, talentos y recursos. En Hechos 2:42 leemos que los primeros cristianos se dedicaban a la koinonia, a la comunión. No era algo opcional para ellos. En corto, koinonia es clave para entender lo que significa pertenecer a la iglesia. Koinonia es clave, es fundamental para entender lo que significa pertenecer a la iglesia. Creo que en la siguiente diapositiva continúa. Ahí está. Pertenecer a la iglesia. Pertenecer a la familia de Dios. Y vimos también aquí, repasando de hace 2 semanas, para que recuerden, otra diapositiva, las 3 enseñanzas, los 3 puntos que vimos. En primer lugar, que todo cristiano, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es el llamado de un discípulo? Pues en primer lugar, un discípulo está llamado a usar sus dones, talentos y recursos, su tiempo también, específicamente para la edificación de una iglesia local, de un cuerpo, una familia de creyentes. Número 2, cada cristiano está llamado a someterse a los líderes de la iglesia local, conocidos como los ancianos, obispos o pastores. Son 3 diferentes nombres que se usan para el mismo papel, el mismo rol de liderazgo. Número 3, cada cristiano está llamado a reunirse con una iglesia local. Otra vez, no andamos a solas tratando de pelear contra la maldad. No estamos nosotros viviendo alejados de los demás, sino en un compromiso, en un pacto ante Dios con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, reuniéndonos para compartir nuestras necesidades y ser edificados y fortalecidos por la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando nos comprometemos
Esa es la segunda cita que tengo ahí. Cuando nos comprometemos a pertenecer a una iglesia local, estamos rehusando, escuchen bien eso, estamos rehusando ser dominados por nuestros deseos y caprichos personales. Y estamos sometiéndonos a Cristo y a su voluntad. Eso es importante. En primer lugar, estamos sometiéndonos ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Estamos sometiéndonos a Cristo y solo en segundo lugar a los líderes de la iglesia. Nuestra lealtad, nuestro compromiso es ante Cristo. Cuando yo digo, yo quiero someterme a unos líderes dentro de una iglesia y comprometerme con mis hermanos y mis hermanas en ese contexto, a vivir juntos en armonía como familia, en primer lugar, eso es un acto de sumisión, no al pastor, no al equipo de pastores, no a los diáconos, sino ¿a quién? A Jesucristo. A Jesús. Estamos sometiéndonos a Jesús y Jesús nos dice que nos llama a pertenecer a la iglesia y hacer esas cosas que estamos viendo aquí. Entonces, en hacer eso es un acto de sumisión a Cristo. Uno no puede decir, yo no quiero todo eso, solo quiero seguir a Jesús. No, eso no funciona. Si quieres seguir a Jesús, Jesús nos llama a vivir así, como familia. Y eso es una buena noticia para nosotros, que nuestra sumisión en última instancia no es a los hermanos ni a los pastores, sino a Jesucristo. Porque Jesucristo es el pastor supremo. Yo no soy el pastor principal de esta iglesia. Jesús es el pastor principal de esta iglesia. Nota lo que dice en Hebreos 13. Y vamos a estar aquí. Les invito a buscarlo en sus Biblias. La carta a los Hebreos, casi al final de sus Biblias, un poco antes de Apocalipsis. Libro de Hebreos, capítulo 13, es donde vamos a estar viendo varias enseñanzas sobre este tema tan importante del liderazgo en la iglesia de Cristo y nuestro deber hacia ese liderazgo. Hebreos 13, versículos 7 y 8, dice así: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitan su fe. Eso es bueno, vamos a hablar de eso. Pero hay algo más, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para los siglos. Los hombres, los líderes, los ancianos de la iglesia te van a fallar. Son hombres imperfectos. Yo soy un hombre imperfecto. No los tengo que decir eso, ustedes ya lo saben. Mis hijos y mi esposa lo saben aún más. No vamos a cumplir 100%. No estoy poniendo como un pretexto. No, tenemos una responsabilidad, sí, de vivir en santidad, de guiar con amor, con humildad, en lealtad a Cristo. Pero al final y al cabo, va a haber tiempos en que les fallamos. Pero Cristo nunca jamás nos va a fallar. Tu lealtad y mi lealtad, en última instancia, no es a ningún hombre, a ningún pastor. No importa tan bueno, tan justo, tan santo sea. Nuestra lealtad es a Jesucristo. Nuestro Salvador, nuestro Pastor Supremo es Cristo. Amén. Amén. Aún así, Cristo manda que la iglesia sea guiada por líderes humanos, bajo la dirección de su Espíritu Santo, que envía para capacitar a toda la iglesia. Entonces, debemos hacer la pregunta, si estamos hablando de la coinonía, y la coinonía implica una sumisión a los líderes de la iglesia, debemos saber como congregación qué es el papel de los líderes, qué es la autoridad que tienen y cuáles son las cosas que no les corresponden también. Eso es importante y vamos a ver por qué.
primer lugar, podemos notar que los líderes tienen la responsabilidad, por favor regresen a dar ejemplo al rebaño. La primera responsabilidad de los líderes que vemos en este pasaje de Hebreos 13, a dar ejemplo al rebaño. ¿Cómo lo hacen? Acuérdense de sus guías, ¿no? ¿Qué es una guía? ¿Qué es un guía? Alguien que pone ejemplo, que da ejemplo. Alguien que les conduce en una dirección. Acuérdense de sus guías, sus líderes, que les hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta, imitan su fe. Entonces los líderes deben de ser personas que pueden decir, jamás lo van a poder decir 100% del tiempo, pero que sus vidas están caracterizadas por virtudes a tal grado que pueden decir, sigan mi ejemplo, síganme a mí como yo sigo a Cristo, imitan mi fe en Dios, aún por reconocer nuestros errores. Debo guiar no solamente tratando de ser una roca firme, sino también reconociendo mi debilidad. Por favor, hermano, oren por mí. Yo reconozco que he fallado en esta área. Necesito poner un mejor ejemplo. Necesito dar mejor ejemplo a la iglesia, a mis hijos, en esta área de mi vida. Oren por mí. Eso también es una forma de guiar en humildad. También vemos esto en Hechos capítulo 20, versículo 28, lo tenemos aquí en la pantalla. Dice, tengan cuidado de sí mismos. Está aquí Pablo para que recuerden el contexto. ¿Con quién está hablando? Está hablando con los ancianos o los pastores de Éfeso. Y él dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos o supervisores o pastores para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Número 2. Los líderes tienen la responsabilidad de enseñar la sana doctrina. Otra vez el versículo 7. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. ¿Qué es lo que les hablaron? ¿Sus propias ideas? No, sino la palabra de Dios. La filosofía humana, la psicología, no, la palabra de Dios. Los temas más populares ante la mayoría de la gente, no, sino la palabra de Dios. Los líderes tienen la responsabilidad de enseñar la sana doctrina. Cuando Pablo escribe a Timoteo y a Tito en esas cartas de la Biblia, él les da instrucciones para nombrar líderes, ancianos. Esto es uno de los requisitos que él les da. Tienen que saber la sana doctrina, necesitan saber cómo defenderla, cómo cuidar a la iglesia de las falsas enseñanzas. Y para hacer eso necesitan saber la verdadera enseñanza, la sana doctrina. Necesitan ser aptos para enseñar. Y tal vez nos parece muy obvio ese punto, pero tristemente no todos sus líderes se aferran a la palabra de Dios hoy en día. Ni en ese entonces del Nuevo Testamento. Había muchos que se extraviaron en falsas doctrinas, ideas de hombres. Los pastores tienen el solemne encargo de predicar la palabra, de ser fieles a la sana doctrina. No a los conceptos más populares de la autoayuda. No de un autor que está vendiendo muchos libros. Voy a copiar esas ideas para que llegue más gente a la iglesia. No es decir que no tenga nada de bueno, pero mi responsabilidad no es buscar en los libros de autoayuda para saber cómo predicar, sino levantar en alto
este libro, la palabra de Dios, la palabra eterna de Dios, sin error. Vamos a ver más de eso en el siguiente punto. Número 3. Los líderes, los pastores también tienen la responsabilidad de ejercer su autoridad por medio de la palabra de Dios y bajo la autoridad del gran pastor Jesucristo. Dos cosas ahí muy importantes. Hebreos 3:17: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Cada hombre que se prepara para predicar la palabra de Dios debe temblar. Debe temblar antes de pararse en este púlpito. Los jóvenes que están aprendiendo a compartir la palabra de Dios, los hombres que están también entrenando para predicar, ustedes a levantarse en este lugar o a sentarse a compartir con el grupo de jóvenes, antes de hacer eso, antes de entrar en ese lugar de enseñanza, deben temblar ante el Dios Santo, sabiendo que vamos a dar cuenta, vamos a rendir cuentas ante Él por lo que decimos, por lo que enseñamos. Santiago lo dice en el capítulo 3, versículo 1, no lo tengo aquí en la pantalla, pero dice: no muchos de ustedes deben tratar de ser maestros, porque los que enseñan van a ser juzgados con más severidad. Vamos a rendir cuentas ante Dios. La palabra de Dios define nuestra descripción de trabajo y solo tenemos autoridad cuando hablamos en sujeción a la palabra y la autoridad de Cristo. En otras palabras, si yo te digo: necesitas vender tu casa y darme todo el dinero, y mira lo que dice aquí: obedezcan a sus pastores. ¿Me tienen que obedecer si les digo eso? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi autoridad es una autoridad que viene de la palabra de Dios, y no hay ningún versículo que autoriza a los pastores decir a su congregación: venden sus casas y denme todo el dinero. Ahí estoy saliendo de mi descripción de trabajo. No me corresponde a mí decirte eso. Pero imagínate si te vas a casar con alguien. ¿Tengo yo como pastor el derecho de decirte si debes casarte con esa persona? Sí y no. Sí y no. Depende de la situación. Si esa persona, si tú eres creyente en Cristo y esa persona no es todavía creyente en Cristo, la Biblia dice no tener el yugo desigual. Si ya vienes en esa situación es una cosa, ¿no? Ya estás casado. Y vamos a orar que tu pareja llegue a conocer a Cristo, ¿no? Pero estás entrando en eso. Si tú, siendo seguidor de Jesucristo, dices: yo me quiero casar con esa persona, pero todavía no es cristiana, yo sí tengo la responsabilidad de decirte: no, eso no es conforme a la palabra de Dios. Ahora, tú tienes la libertad para hacerme caso o no, pero también vas a tener que enfrentar las consecuencias de rechazar el consejo de autoridad de la palabra de Dios. Ahora, si esa persona es cristiana, o si tú estás diciendo, me dices: Natán, hay dos chicas, las dos son muy lindas, las dos aman mucho a Dios, no sé qué hacer porque las dos me quieren y sé que solo puedo escoger a una. Todos los chicos están pensando: ojalá, ¿no?, que me pasara una situación así. En esa situación yo no tengo ninguna autoridad bíblica para decirte: cásate con ella y no con aquella. Pero sí puedo darte un consejo basado en la sabiduría. ¿Has pensado en esto? ¿Has pensado en la personalidad de esta persona? ¿Cuáles son sus sueños, sus deseos, sus talentos, sus dones? Y hacer preguntas, ¿no?, para ayudarte a llegar a una decisión sabia.
y decir, voy a estar orando por ti para que Dios te dé sabiduría. Pero yo no tengo la autoridad para decir, escoge a ella y no a la otra. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven la distinción ahí? ¿Sí? Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, es el final de este mismo capítulo, ¿verdad? Que resucitó de entre los muertos a Jesucristo, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo como pastor, yo como anciano de esta iglesia, y los hombres que están siendo entrenados para también llegar a formar parte de nuestro equipo pastoral, debemos recordar dos cosas de este versículo. Uno, el gran pastor es Jesucristo. Y dos, nuestro ministerio está delante de Él. La frase en latín, coram Deo, ante el rostro de Dios. Nuestro ministerio, nuestra actividad siempre debe ser vivida ante el rostro de Dios, con una conciencia de su presencia. Entonces, como miembros, ustedes se comprometan someter a la autoridad de los líderes, pero también como líderes nos comprometemos a servir bajo la autoridad de Cristo y de su palabra, conforme a su carácter de liderazgo, que es un liderazgo humilde y amoroso y sacrificial. No es un liderazgo avaro, no es un liderazgo de avaricia, de codicia, de control, de manipulación, no. El yugo de Jesús es suave. Él es manso y humilde. Y así deben de ser los líderes de su iglesia. Segundo de Timoteo 4, 1 a 2. Noten ese encargo solemne de Pablo a Timoteo, un joven anciano, un joven pastor que está siendo entrenado, que está encargado de junto con otros hermanos, me imagino, de una iglesia en Éfeso. Y dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. ¿Qué es lo que le encarga solemnemente a hacer? Predica la palabra. Predica la palabra. No dice predica tus propias ideas. Cuenta muchos chistes. Entretener a las personas. Sino predica la palabra. Insistir a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, cuando la gente quiera y cuando no lo quiera. No importa lo que dicen las personas, tú sé fiel, Timoteo, a predicar la palabra de Dios. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Con el corazón de Cristo, mucha paciencia e instrucción. Pero sí vas a amonestar, vas a exhortar, vas a tener palabras duras también, en otras palabras. Como miembros, ustedes se comprometan a someter a la autoridad de los líderes, pero también como líderes nos comprometemos a ser fieles a la palabra de Dios. Y si no estamos siendo fieles como pastores, ustedes como miembros, los que ya han hecho un compromiso a pertenecer a esa iglesia, a someterse a este liderazgo, ustedes tienen la responsabilidad de confrontar a nosotros, los pastores, si nosotros nos desviamos del camino. O si empezamos a predicar cosas que van en contra de la sana doctrina de la Biblia.
Claro, conforme al proceso bíblico. 1 de Timoteo 5, 19 a 21. Dice, no admitas acusación contra un anciano, o en otras palabras, contra un pastor, a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de no pecar. En la iglesia de Cristo, la congregación, los miembros, los que se han comprometido, no me refiero a una persona que ha llegado unos 2, 3 domingos, pero los que se han comprometido a esta iglesia, que dicen, estamos en sumisión aquí a los líderes, ellos tienen un rol también en velar por la salud de la iglesia. Y si ven que sus líderes van por mal camino, tienen que hacer todo lo posible dentro del proceso bíblico para disciplinar a aquellos líderes. Les hago este compromiso. Y no lo hago, no es algo que yo tomo a la ligera. Si un día, conforme a lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, donde habla de los requisitos para los líderes, tiene que tener su familia en orden, dice. Sus hijos deben de ser creyentes, dice Pablo a Tito. Si un día mis hijos, y espero y oro por la gracia de Dios que nunca suceda esto, pero si se desvían del camino y niegan la fe, yo me voy a bajar de ese púlpito y no voy a regresar a este lugar hasta que mis hijos estén restaurados a la verdad. Por la gracia de Dios les digo eso a ustedes. Y ese es el compromiso de cada pastor que estamos levantando en esta iglesia, que también va a tener. Ustedes tendrían la responsabilidad de disciplinarme a mí si yo rehúso hacer eso. De llamar a los otros pastores de nuestra denominación, de nuestra red de Crossway, Camino de la Cruz, de las iglesias en Estados Unidos, a decirles, Natán sigue predicando aunque él está descalificado y no nos está haciendo caso. Ayúdenos a saber cómo lidiar con esta situación. Me pregunto, ¿cuántos hijos de pastores ya hubieran sido restaurados a la verdad si sus papás habrían hecho eso? Si habrían seguido la palabra y dejar de hablar la palabra de Dios desde el púlpito, teniendo hijos desobedientes a la fe. Yo creo que un hijo que ve eso, que ve que su papá sigue predicando, sigue trabajando como pastor, a pesar de que él anda en el mundo negando la fe, solo confirma su incredulidad. Dice, tampoco mi papá lo cree, porque yo sé lo que dice la palabra de Dios y él tampoco lo está siguiendo. Es algo serio, hermanos. Tantos incrédulos que se burlan de nosotros, que rechazan nuestro mensaje porque ven nuestra hipocresía en esa área. No queremos repetirlo. Por la gracia de Dios, queremos ser fiel a este libro en cada aspecto, en todo lo que dice. Oren por mí, por favor. Al final de este versículo, no lo tengo aquí, pero al final del capítulo 13 de Hebreos, nota lo que dice. Los últimos versículos, Pablo dice, versículo 22, les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues es escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo, versículo 18, oren por nosotros. Oren por nosotros. Pablo también reconocía su necesidad de tener la oración de los creyentes. Yo necesito sus oraciones. Raúl, Álvaro, los otros hombres que están entrenando para guiar en esta iglesia, necesitan sus oraciones también. No solamente como líderes, sino como esposos, como padres, que podamos ser fieles en cada aspecto de nuestra vida. Número 4. La responsabilidad de los líderes es proteger contra la corrupción, tanto de doctrina como de conducta.
Y ya hemos entrado en un poco en ese tema, en referencia a los pastores, pero lo mismo aplica a todos sus miembros. Versículo 9. No se dejan llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia. ¿Qué es lo que nos fortalece, hermanos? ¿Qué es lo que nos fortalece? La gracia. La gracia de Cristo. No un montón de listas de que no puedes comer esta cosa y no puedes hacer esta cosa. Pablo dice, o el autor de los Hebreos, perdón, no sabemos quién lo escribió, tal vez fue Pablo, pero el autor de esta carta a los Hebreos dice, no por alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupan, sino por la gracia. La gracia es lo que nos sostiene, lo que nos fortalece. Pero hay que tener cuidado con la falsa enseñanza. También en Hechos capítulo 20, unos dos adelante, Hechos capítulo 20, dos diapositivas más adelante, ahí está. Tengan cuidado de sí mismos, pastores, tengan cuidado de sí mismos, líderes, diáconos, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Y nota lo que dice la siguiente parte, el versículo 30. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta. Los líderes necesitan estar alerta, recordando que por 3 años, dice Pablo, de noche y de día, no cesé de amonestar, de advertir a cada uno con lágrimas. Pablo toma esto muy en serio. Su solemne encargo de predicar la palabra de Dios, de guiar el pueblo de Dios. Eso significa que los líderes tienen la responsabilidad especial de asegurar que no represente a la iglesia nadie que no es cristiano o que no vive como cristiano. En otras palabras, ser fieles a la práctica de la disciplina eclesiástica. Hay una distinción muy importante aquí. Todos son bienvenidos a entrar en este lugar. Sean paganos, sean ateos, musulmanes, todos son bienvenidos a llegar aquí a escuchar la palabra de Dios. Pero una vez que alguien dice, yo pertenezco aquí, yo soy uno de ustedes, yo estoy de acuerdo con su enseñanza, me someto a los líderes aquí, esa persona ya se está identificando con nosotros de alguna manera específica. ¿Sí ven la distinción? Y uno de los trabajos de los pastores es asegurar que aquellas personas que han tomado ese paso de decir, yo ya entro en la coinonía, ya soy miembro aquí. Si esa persona se desvía y deja de vivir como cristiano, y hay muchas cosas de hipocresía en su vida, y la iglesia está recibiendo mala reputación, mal testimonio en la comunidad por la vida de esa persona, los líderes, aun si la comunidad todavía no se entera, de todos modos, los líderes tienen la responsabilidad de confrontar a esa persona y llevarle por un proceso de disciplina con el fin, siempre con el deseo de restaurar a esa persona. Por el amor, por el bienestar de esa persona, rescatarle de ese camino en el cual se va, de apostasía. Entonces, los pastores tienen esa responsabilidad. La Biblia enseña que la disciplina de la iglesia se debe usar como un proceso para pastorar con cuidado y con amor a las personas que están atrapadas en el pecado y que rehúsan arrepentirse. La meta de la disciplina, lo tengo aquí en la pantalla para que lo vean más claramente. La meta de la disciplina
en la iglesia es triple. La meta siempre primero es la restauración del pecador. Tiene como objetivo restaurar al individuo que persiste en el pecado. Mateo 18 nos habla sobre el proceso. No es como si fallas una vez, ok, lo siento, ya te vamos a dar la patada, ya no eres bienvenido acá. No, si esa persona persiste en el pecado, nuestro rol es confrontarlo y llevarlo por un camino de sanidad. Pero si sigue rehusando, hay que llevar a otra persona a hablar con él. Y si sigue rechazando la verdad, sigue en una vida sin arrepentimiento, ahora lo llevamos a la iglesia y tomamos el paso de excomulgar a esa persona. No porque lo odiamos, sino al contrario, porque la amamos. Y también amamos a la iglesia, deseamos proteger la iglesia. Es la segunda razón, proteger a la familia de la iglesia de la corrupción y el error. Pablo lo dice en 1 de Corintios capítulo 5 versículo 6 y 7. Si lo quieren podemos regresar a eso tercero en un momento, pero adelantamos al versículo de Corintios. La jactancia, aquí el contexto para que sepan qué es lo que está pasando aquí. En la iglesia de Corintios, escuchen bien a esto. Había un hombre que estaba ya teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Fíjense en eso. Eso estaba pasando en la iglesia de Corintios. Y la iglesia se creía muy tolerante. Dice, no habían dicho nada. Estaban tolerando ese pecado. Que un hombre había tomado por mujer la esposa de su padre, su madrastra, ya estaba con ella. Qué perversión, ¿no? Pero ellos estaban diciendo, no, pues está bien, amamos a Cristo, amamos a la gente, todo bien. No somos personas de juzgar, nada de condenación acá. Está bien eso. Pero Pablo los regaña y dice, no, si permiten esas cosas, va a contaminar a toda la iglesia. Si aman realmente a la iglesia, si realmente se trata de amor, su iglesia, entonces hay que lidiar con esta situación. Y él dice, la jactancia de ustedes no es buena. Se creen muy amorosos, pero no es cierto. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpian la levadura vieja para que sea en masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Así que la disciplina en la iglesia sirve para purificar la iglesia. Si toleramos el pecado, luego otras personas empiezan a ser jalados y contaminados. Por eso, otra vez, no hablamos aquí de las personas que no conocen a Cristo, que entran. Queremos que lleguen aquí para escuchar la palabra. Pero Pablo, en 1 Corintios 5, él está bien claro. Dice, no me refiero a la gente del mundo. No tienes que alejar de ellos. Si tuvieras que alejarte de todos del mundo, pues tendrías que salir del mundo. Pero me refiero a los que se identifican como hermanos. El que diciendo que es hermano, pero hace esas cosas. Si ven la distinción ahí, es muy importante. Por eso es importante la coinonía. Por eso es importante la membresía de la iglesia. ¿Cuántas personas dicen, esos cristianos son una bola de hipócritas? Por eso no voy a la iglesia. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Esta práctica de la disciplina eclesiástica no es la bola mágica, o sea, no es la solución que va a resolver todos sus problemas con la iglesia, pero es uno de los aspectos, es una de las herramientas que Dios nos ha dado a su iglesia para mantener la pureza de la iglesia, para cuidar, en tercer lugar, si ven la lista, una diapositiva atrás, para cuidar. A ver, ¿puedes ir uno atrás? En la diapositiva. Uno atrás, uno antes, perdón.
guardar el testimonio de la iglesia ante un mundo que observa. Ahora adelantamos a Colosenses 4:5, lo tenemos en la pantalla también. Colosenses 4:5. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Nosotros estamos llamados a andar sabiamente por los de afuera. Pablo dice a los corintios, el nombre de Jesús es blasfemado entre los paganos, entre los gentiles, por su causa. Porque no están lidiando con ese pecado. La disciplina muchas veces lo vemos como algo negativa, ¿no? Como castigo. Y tenemos que discernir la diferencia. Hay una gran diferencia entre disciplina y castigo. Como hijos de Dios, ya no recibimos castigo de Dios. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, ningún castigo. Pero el Padre sí disciplina a los que aman. Dice, si no reciben disciplina, cuidado, deben de estar preocupados, porque es decir que son hijos ilegítimos, bastardos. Dice un poquito antes, aquí en Hebreos, capítulo 12. La disciplina es una indicación que Dios nos ama. Y una iglesia que practica la disciplina eclesiástica es una iglesia amorosa. Aunque no es un concepto tan popular hoy en día. Y ha sido abusado, ciertamente ha sido abusado por pastores abusivos, por personas que tuercen la verdad. Pero no es un pretexto eso. Este abuso no es un pretexto para abandonar la enseñanza bíblica. No reaccionamos del error hacia otro error de no obedecer la palabra, sino regresar a la palabra y decir, sí es cierto, hay pastores que han tratado de controlar a las personas o dar miedo a las personas con estas enseñanzas. Vamos a rechazar lo que ellos hacen, pero vamos a ver cómo practicar eso con amor, conforme a lo que dice la Escritura. Amén. Para que la iglesia sea pura, para que la iglesia sea poderosa. La iglesia pura es una iglesia poderosa. ¿Saben eso en el libro de Hechos? Cuando Dios lidia con Ananías y Zafira por su pecado de mentir a los apóstoles y engañar a la gente, cuando ellos están disciplinados por Dios, ¿qué pasa? El siguiente versículo, la siguiente porción de ese mismo capítulo dice, y la iglesia seguía creciendo con poder. Bueno, hay mucho más que podríamos decir de ese tema. Tengo un punto más, pero lo vamos a dejar para otro momento. Y porque creo que lo hemos enfatizado en otros días, que es lo que los líderes tienen la responsabilidad de equipar a toda la iglesia para el ministerio. Ustedes saben eso, en otro momento vamos a recordarles nuevamente, pero espero que eso les haya servido para entender que esas son verdades que debemos abrazar para nuestro propio bien. Es provechoso para nosotros lo que como Dios ha diseñado a la iglesia. No una iglesia diseñada conforme a los caprichos de los hombres, sino una iglesia que está estructurada conforme a las Escrituras. Es lo que anhelamos, para que Dios sea glorificado entre nosotros. Amén. Gracias, Padre, por tu santo.